Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36581 y productor nacional independiente 6264. Nuestras redes sociales: Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @MaleMalaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com, en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades, o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. La democracia y la sostenibilidad van de la mano. Y ya tenemos en línea a Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Su Twitter @Afonso del Pino. Y con él venimos hablando sobre el Poder Ejecutivo, ya hemos hablado del Poder Legislativo, venimos desmenuzando y buscando todas esas competencias y razón de ser que tiene el Poder Ejecutivo, además de su funcionamiento. Y hoy vamos a hablar de la organización del Poder Ejecutivo. Creo que aquí tiene cierta libertad cada alcalde en esta materia, y si no, bueno, corrígeme. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, María Alejandra. Muy bien, muchas gracias. Mira, la verdad es que, bueno, es un tema, en algunas cosas priva el principio de la autonomía, y en otras cosas, por imposición, quizás no, la verdad es que no bien vista, al menos en mi parte, buena parte de la legislación nacional obligan a los municipios a tener determinadas estructuras sin poder decir no o objetar, sino simplemente debe crearlas, ¿no? Pero bueno, esto va en línea con lo que hemos conversado. Es decir, una de las partes más importantes que debe tomar en cuenta un alcalde es la planificación. Sí. Ya hablamos de su plan de su programa de gobierno, el plan municipal de desarrollo, de todos los planes que debe generar el plan operativo anual en conjunto con el presupuesto, etcétera. Entonces, eso tiene que desarrollarlo alguien. Claro. Es decir, eso tiene que llevarlo a cabo una estructura. Esa estructura, que comúnmente es lo que nosotros llamamos el organigrama o la estructura de la alcaldía, el alcalde la diseña de acuerdo al plan municipal de desarrollo. Es decir, si tú estás visualizando un municipio de carácter turístico, pues obviamente debería generar una estructura adecuada a sus objetivos. Claro. O si estás diseñando un municipio de carácter agropecuario, deberías tener una estructura que responda a esa finalidad. Es decir, hay parámetros que deben mantenerse y debe cumplir, que se dictan a nivel nacional, pero hay otros que debes adecuar o tropicalizar, ¿no? De acuerdo a la característica de tu municipio. Exactamente, eso tiene que ver, hay una parte de un contenido legal y hay otro contenido que tiene que ver con gerencia, es decir, con organización de equipos. Sí. Lamentablemente nuestros municipios son una herencia de estructuras y estructuras. Los alcaldes nuevos que llegan no eliminan estructuras, sino inclusive antes de tomar posesión ya están repartiendo cargos en todas esas cajitas de esas estructuras. Sí. Y lo que hacen es crear nuevas, pero no terminan de resolver otras, y por eso es que nuestras estructuras están hinchadas de mucha burocracia. Inclusive, de experiencia personal, yo he llegado a ver en el país alcaldías que tienen más de 40, 45 directores de dependencia directa del alcalde. No siquiera tienen donde reunirse. Yo conozco casos en un municipio donde la alcaldesa tenía que alquilar un salón de un hotel para poder reunir a toda su estructura. Eso, por supuesto, no es viable, no por el hecho de no tener o no tener un salón, sino que gerencialmente un equipo de 40 personas no pueden responder directamente a alguien, ¿no? Entonces, hay temas de organización. Esa organización debería estar plasmada legalmente, la estructura fundamental, en una ordenanza que se llama la ordenanza de la rama ejecutiva o del Poder Ejecutivo Municipal. Ese es el deber ser en nuestro país. Pero no hay ninguna obligación de hacerlo, porque entre
este tema que en otra parte del programa venimos hablando sobre la corrupción y poder hacer seguimiento y el tema de la rendición de cuentas y todo esto, es necesario saber quiénes son los contratados, cuánto ganan, o sea, quién ocupa tal dirección o la otra. Sí debería haber una ordenanza, pero pareciera que no la hay en todos los municipios. Sí, hay una ordenanza que responde al tema de la estructura municipal, debería existir. Lamentablemente en nuestros municipios existe una mala práctica que es someter la estructura municipal a la ordenanza de presupuesto. Entonces todos los años hay como una especie de refrendado de la estructura municipal. Eso no debería ocurrir porque la estructura municipal no es un tema de presupuesto. La estructura municipal es un tema de organización. De titulares con competencias legales, etcétera. Eso debería estar en una ordenanza. Pocos municipios del país lo tienen. Esa ordenanza debe tener en cuenta regulaciones de carácter nacional. Por ejemplo, sin ser exhaustivo, pero por mencionar algunas. Todo municipio debe tener una oficina de catastro. Eso lo obliga la Ley de Geografía y Catastro Nacional. El Consejo de Derechos de Protección de Niñas y Adolescentes, el Consejo de Protección, el Fondo Municipal de Derechos Niñas y Adolescentes lo obliga la LOCNA, es decir, otra ley de carácter nacional. Y hay leyes que no obligan, pero sí sugieren. Por ejemplo, una oficina de ayuda a personas con discapacidad, el tema de tierras urbanas, es decir, hay ciertas disposiciones algunas leyes que exhortan a los municipios para tener determinadas dependencias. Entonces el alcalde tiene que jugar bien y que no puede suprimir exigencias nacionales, evaluar sugerencias, no es obligatorio tener oficinas de este tipo, y después generar una estructura adecuada a su plan municipal de desarrollo. Y por último, gerencialmente entender que no puede tener más de 10 personas directas a su cargo. Eso tomando en cuenta la estructura descentralizada, pero también tomando en cuenta la estructura desconcentrada, que es lo que estamos hablando ahorita, y la estructura descentralizada, donde ahí entran fundaciones, asociaciones civiles, institutos públicos. Institutos autónomos como del deporte o la policía, ¿no? Exactamente, esos son figuras que se pueden adquirir en el derecho público. Entonces al final vemos a los alcaldes y a veces lo vemos en sus redes sociales diciendo, hoy me reúno con el equipo. Entonces de repente casi que el salón de un teatro y reunido el de bomberos, el de policía, el de protección civil. Es decir, y uno se pregunta, ¿será que este gabinete que se debe reunir semanalmente es útil? O sea, ¿será útil, por ejemplo, tener a la dirección de protección civil todos los lunes sentado con el alcalde? Sí. No es por marginar la función de protección civil, al menos que haya ocurrido un accidente, una catástrofe. Esa es la misma crítica. Esa es la misma crítica que se ha venido diciendo a nivel nacional, ¿no? Un director es a lo que es un ministro, por ejemplo. No deberían haber tantos ministerios y que los vemos a nivel nacional sentados en una mesa larga, pero en un salón de trabajo, ¿no? Con mesa, trabajando y indicando cada quien lo que viene haciendo, rindiendo cuentas, revisando planes. Claro. Eso inclusive nacionalmente tiene una falla, porque nacionalmente también se ha inflado el número de ministerios. Cuando en el 99 la idea de lo que alimentó el nuevo proyecto era reducir los ministerios. Inclusive en la práctica ha ocurrido algo que no está en la Constitución. Que la ley orgánica de la administración pública ha llamado unas especies de superministros, que son viceministerios sectoriales. Entonces ustedes ven de repente al presidente, bueno, hablé con el ministro para el área sectorial social, entonces es un ministro que está como a cargo de varios ministros. Porque al final es muy difícil operar, reunirlos y trabajar en una reunión de más de 30 personas. Eso ocurre en los municipios. Y lo que pasa es que los alcaldes tienen la posibilidad de hacerlo en ordenanza. Yo lo que he visto, una buena práctica, es generar gerencias sectoriales. Entonces, tú puedes tener un gerente en el área de seguridad y bajo esa gerencia de seguridad puede estar la policía, puede estar bomberos, puede estar protección civil, es decir, todo lo relativo a seguridad ciudadana. Pero lo más práctico es bajar la cantidad de directores. Sí, lo más práctico es bajar la cantidad de directores de dependencia directa al alcalde. Y especialmente lo que tiene que ver con la casa, que muchos alcaldes le prestan poca atención, contabilidad, tesorería, bienes, todo este tema, crear una gerencia de gestión interna
que cuide los aspectos internos de la casa, y muchas veces termina siendo la excusa para que programas o proyectos o dineros o recursos no se ejecuten a tiempo. Pero bueno, como bien dijiste tú al comienzo de este episodio, el alcalde tiene una gran libertad, pero esa gran libertad va acompañada de la responsabilidad y el conocimiento para poder hacer algo bien ajustado a los estándares de gerencia. ¿Y el personaje que mencionas no tiene que ver algo así como con el director general? Mira, el director general es una práctica, no es una obligación legal, una práctica que se ha establecido comúnmente en nuestro país, o lo que llaman también secretario de gobierno en las gobernaciones, que es una persona de carácter mucho más técnico, operativo, que debería agrupar y aglutinar y limpiar mucho más el trabajo, filtrar el trabajo de cara a la representación política que es el alcalde. Sin embargo, como también sabemos en nuestro país, el director general concentra mucho poder y políticamente suele ser entregado como que a la segunda fuerza política o a la mano derecha o es decir, pero es un cargo. Entonces cuando este cargo se asume con carácter más político, no funciona. Tiene una matiz más técnica que política. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y seguimos entonces avanzando, conociendo todo esto del Poder Ejecutivo y los poderes municipales en términos generales. Era Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Síganlo en sus redes sociales, @Afonso del Pino. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.